Buenas noches para todos. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según el evangelista Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En pantalla principal. Adelante, hermano. Muy bien. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí está bien, esperando que el Señor utilice su palabra para la salvación de alguna preciosa alma en esta noche. Amén. Ahora, apreciado oyente, es un privilegio para mí poder hablarles del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y quiero hacerlo usando la experiencia, esta experiencia del Señor Jesucristo en los días de su carne. Es interesante notar cómo el Señor Jesucristo en la palabra de Dios está asociado a distintas ciudades. Uno puede comenzar pensando en Belén. Fue la ciudad que le vio nacer. Y sorprendentemente, allí se oyó aquel tremendo mensaje para indicarnos que no había otro igual que él. Os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que en la ciudad de David había nacido un Salvador, refiriéndose al Señor Jesucristo como la única alternativa de salvación. Y escuche bien, apreciado oyente, el Señor Jesucristo, la única alternativa de salvación. En ningún otro hay salvación. En Él hay
salvación verdadera. Pero uno puede mirar otras ciudades como Nazaret, por ejemplo. Hay 3 ciudades asociadas a él antes del comienzo de su ministerio público. Nazaret vio al Señor Jesucristo crecer. Allí le conocieron como el hijo del carpintero. Allí le conocieron como el carpintero. ¿Cómo sería la vida de este bendito ser en medio de la gente, haciendo trabajos de carpintería? Y la imaginación le vuela a veces y piensa, no habría un mueble tan especial como este tremendo carpintero, quien un día hizo también el diseño de todo este mundo. Y la Biblia habla con relación al mundo que lo había hecho y lo había hecho bien. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Biblia, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En los días de su carne, el mismo evangelista Marcos revela cómo la gente decía, bien, lo ha hecho todo. El siervo de Dios estaba en la tierra. Nazaret le vio crecer, pero sabe, la última ciudad, Jerusalén, fue la ciudad que le vio sufrir. Y tristemente a las afueras, tristemente como si fuera una basura. Así fue el trato que le dieron al Hijo de Dios, el que debía ocupar el lugar más elevado en Jerusalén. Le llevaron a las afueras de Jerusalén y en el monte llamado de la Calavera le crucificaron. Jerusalén le vio en todo el clima de su sufrimiento. Pero sabe, me llamó la atención, aquí está en Capernaum. Esta ciudad llegó a ser muy importante al Señor Jesucristo. Y quiero, apreciado oyente, usar a Capernaum como una figura de la vida tuya también. Quizás estoy hablando a alguien en esta noche que al igual que Capernaum, no solamente ha gozado de un tremendo privilegio. Sabe, Capernaum fue la ciudad que vio hacer al Señor Jesucristo milagros, portento, oyó de él. Sabe, el Señor Jesucristo dijo de Capernaum un día, hasta el cielo eres elevada. El Señor habló del tremendo privilegio. Quizás, apreciado oyente, el privilegio estaba no solo el hecho de que el Señor estaba allí, dice, en casa, habitando en medio de los de Capernaum, sino que Él les predicaba la palabra. Mira, apreciado oyente, tú has gozado hasta hoy de ese tremendo privilegio que gozó Capernaum. El Señor dijo, si lo gozas hasta el cielo, eres elevada. Un tremendo privilegio. No había excusa para uno de Capernaum. Le oyó, le vio en todo su poder. ¿Sabe, apreciado oyente? Pero también el Señor le habló aquel día cuando habló del privilegio, le habló del peligro. Hasta el cielo eres elevada, pero hasta el Hades serás abatida. Mira, apreciado oyente, no solo gozas de un privilegio, necesitas oír para despertarte espiritualmente. Hay un peligro
que corre tu alma, tu preciosa alma, de perderte por la interminable eternidad. Perderte en el horror del infierno, perderte para siempre. Apreciado oyente, ojalá esta noche sea la noche especial donde abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Pero quiero pensar en 4 cosas tocantes al Señor en esta experiencia en sus días. Lo primero que quiero resaltar es la insistencia del Señor Jesucristo en Capernaum. No era una vez. La Biblia dice, entró otra vez en Capernaum. Mira, apreciado oyente, el Señor Jesucristo insiste. A veces cantamos por vez postrera, insiste. Y el cántico dice, cansado de llamar. El Señor Jesucristo tenía tanto interés en Capernaum que la Biblia nos dice, es otra vez. ¿Sabe? Dice, entró. Esa palabra tiene que ver con uno que llega hasta adentro. Quizás la insistencia del Señor para ti también, apreciado oyente, otra vez hoy, otra vez el Evangelio escuchaste, pecador, otra vez la voz de Cristo te ha hablado con amor. Ven creyendo, Él ha querido entrar, pero hasta adentro de tu corazón. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás oía a un querido hermano predicar el Evangelio y decir, cada palpitar en el corazón es el toque del Señor Jesucristo para tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque solamente en vida el hombre y la mujer puede salvarse. Hay un peligro inminente. El pecado en la vida del ser humano le lleva a la perdición, le hace estar perdido y con un riesgo de perderse para siempre. Mira, apreciado oyente, Dios dice en su palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a él. El Señor Jesucristo había llegado otra vez, insistiendo. Dios habla de muchas veces y también de muchas maneras. Apreciado oyente, Él ha insistido en tu vida y esta noche te vuelve a insistir. ¿Sabe por qué? El Señor Jesucristo sabía, había una enorme necesidad en Capernaum. Así como hay una enorme necesidad en tu vida hoy. Pero la otra cosa que veo en relación al Señor Jesucristo era la predicación del Señor Jesucristo. Allí en el versículo 2 nos dice, Él predicaba la palabra. Él estaba allí interesado en anunciar, en dar a conocer las verdades tocante a la vida espiritual de una persona, tocante a las glorias de su cielo, tocante a la única alternativa de salvación. Mira, en los Salmos uno encuentra la exposición de la palabra alumbra y hace entender a los simples. Sí, apreciado oyente, el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra. ¿Sabe? En este mismo Evangelio, en el capítulo 1, nos dice cuál era el énfasis de su predicación. La predicación del Señor contenía algo asociado al tiempo, pero algo asociado al trasfondo del Evangelio.
pero algo también asociado a los términos del Evangelio. ¿Cuál era su predicación? El tiempo se ha cumplido. Mira, apreciado oyente, hay un tiempo que el Evangelio tiene. Y cuando se trata del tiempo del Evangelio, Dios dice, es hoy el día de salvación. No hay otro momento. No podemos garantizar que para mañana o para el mes entrante o cuando haya una conexión buena, no. El tiempo del Evangelio es hoy. Si oyeres hoy la voz, no endurezcas tu corazón. Ah, mira, apreciado oyente, yo puedo pensar en la angustia que habría en el Salvador, en el corazón de él, cuando predicaba la palabra. El tiempo se ha cumplido. Pero dice, el reino de los cielos se ha puesto al alcance. El trasfondo del Evangelio es eso. Dios está al alcance suyo. Está al alcance suyo. Pero en esta noche, ¿cuáles son los términos del Evangelio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Apreciado oyente, usted no puede ir a Dios como usted quiere. Tiene que venir a Cristo como Cristo quiere. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Pero sabe, en la predicación uno puede pensar, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Serás tú uno de ellos, apreciado oyente? Necesitas entender esa verdad. Se predica la palabra de la cruz, porque tú necesitas salvación. Pero otra cosa que veo en relación al Señor Jesucristo, ahí en el versículo 5, un detalle maravilloso, dice, al ver Jesús, su mirada, los ojos de este bendito Salvador no solamente miraba las cosas que hacían afuera, él miraba el interés, él miraba las acciones. ¿Cómo sería aquella experiencia? Unos con angustia suben al techo, abren un boquete, meten al paralítico. El Señor está viendo eso. Pero más que las acciones externas, Él está viendo lo que hay en cada corazón. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, amigo. Él sabe lo que hay en tu corazón, así como sabía lo que estaban pensando aquellos que estaban sentados. Él lo conoce todo. Al ver Jesús, ¿sabe qué quiere ver Él esta noche? Él quiere ver la fe. Quiere ver la confianza, la fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe otra cosa que vamos a notar del Señor? El poder que había en el Señor Jesucristo. Uno puede entender allí en el versículo 10 que quizás el poder del Señor Jesucristo va más allá de lo que uno puede pensar. Pero uno puede considerar el poder que Él manifestó para perdonar pecados. Y posterior, el poder que emanaba de ese perdón para transformar una vida. Mira, apreciado oyente, no podemos dejar de pensar de dónde emana ese poder hoy. Emana desde el Calvario, de esa bendita persona, lo que Él experimentó allí en Jerusalén.
quien vio sufrir al bendito Hijo de Dios. Ah, cuántos sufrimientos corporales. Él fue clavado de manos y pies. La Biblia dice, traspasado. Horadaron mis manos y mis pies, dice el salmista. Arrancaron la barba. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que arrancaría, a los que mesaban la barba. Mira, uno puede ocupar un espacio de tiempo para hablar de todos los sufrimientos que uno puede pensar por la palabra de Dios, experimentado en el Señor Jesucristo corporalmente. Pero no podemos llegar a ahondar lo que significó el sufrimiento de nuestro bendito y santo, bendito Salvador, cuando sufrió en la cruz internamente. Mira cuánto sería ese sufrimiento, los sufrimientos morales, internos. No se despliega mucho en las Escrituras, porque desde la hora sexta, dice la Biblia, hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y uno puede pensar cómo la espada de la justicia de Dios estaba blandiendo sobre él. Él estaba ocupando el lugar como sustituto de un pecador miserable, reo de la muerte y de la perdición como yo, y como cada pecador que en esta noche está oyendo el mensaje. Ahí estaba él, ocupando nuestro lugar. Me gusta pensar, él murió por todos nuestros pecados, de toda la gente, de todos los tiempos. No había otro como él, para de allí, tras la sangre que él derramó como el precio para nuestra redención y rescate, y de su muerte y de su resurrección de entre los muertos, pudiéramos hablarte, él tiene poder para perdonar todos tus pecados. Cuando alguien experimenta el perdón de los pecados, es evidente que entra en el espacio de aquellos que dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Es así. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y cuando el Señor Jesucristo, alguien cree en Él, le recibe como personal Salvador, experimenta el poder del perdón de los pecados, y tras de ese poder viene el poder transformador. Perdonar aquí tiene que ver con dejar, con enviar a lo profundo del mar, con enviar tras sus espaldas. El Señor Jesucristo estaba allí como si fuera soltando a uno que estaba atado por el pecado. Ay, apreciado oyente, tú no has disfrutado la verdadera vida porque no tienes a Cristo. Y en esta noche puedes gozarla si vienes a Él. Él tiene poder para perdonar pecados. Él quiere hacerlo. Pero sabe, necesitas tú ubicarte. Habían unos sentados allí pensando. No, no te quedes sentado solamente pensando. Habían otros queriendo entrar por la pequeña puerta, una enorme multitud. No, mi amigo, la salvación no es colectiva, la salvación es personal. ¿Sabe? Alexander un día ofendió a su mamá porque su mamá le estaba reclamando por las acciones malas de su vida, y él no la aguantó y le dijo una barbaridad, tanto así que dejó llorando a su mamá muy ofendida.
se fue de la casa. A los días le dijeron, mira, tu mamá está enferma, muy enferma. Alexander no sabía qué hacer. Llamó a varios de sus amigos, le dijo, mira, mi mamá está enferma, vamos a visitarla, vamos a alegrarle el día. Y todos fueron. Pero a duras penas su mamá podía abrir los ojos, le vio. Pero nada ocurrió. En medio de tantos allí en el cuarto, estaba atrás Alexander con vergüenza, pero nada ocurrió. El día siguiente era el cumpleaños de su mamá, doña Carmen. Su hermana le dijo a Alexander, mira Alexander, mi mamá quiere verte mañana, pero quiere verte de verdad. Por favor, ven. ¿Sabe? Alexander llegó y gastó todo lo que tenía en un enorme ramo de flores. Era tan grande que cuando llegó al apartamento no podía pasar por la puerta. Su hermana le recibe y le dice, y eso es para mi mamá, pero mi mamá no se puede levantar. Déjalo afuera. No, pero quiero que lo vea. ¿Cómo va a hacer? No pasa por la puerta. Alexander con mucho dolor lo dejó. Alexander entró a la casa. Cuando vio a su mamá, se postró a las piernas de ella. Ella lo único que le dijo, hijo, te perdono. Y él comenzó a llorar. Y sabe, apreciado oyente, Alexander no pudo hacer nada con la multitud porque era algo personal. Alexander no iba a comprar el perdón con el ramo de flores, se quedó afuera y tú tampoco puedes hacer nada por tus pecados. Ven al Señor Jesucristo como aquel paralítico imposibilitado, nada puedes hacer, solamente que te pongan a los pies de Cristo y por la fe, mirando al que murió en la cruz, que te amó, le recibes como Salvador, obtendrás en ese instante el perdón de todos tus pecados y vas a experimentar el poder transformador de este bendito Salvador. Que el Señor te ayude y Él bendiga su preciosa palabra. Amén.